Buenos días, bendiciones, iglesia, bienvenido una vez más a esta reunión que tenemos cada domingo. Hoy quiero bendecirlo con toda bendición espiritual, arriba en los cielos, acá en la tierra, y desear que todos los proyectos que el Señor tiene sobre su vida sean cumplidos. Padre, en esta hora ponemos en tus manos esta palabra, úngela, Señor, quita todo peso, Señor, quita todo espíritu almático, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a entender realmente el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Pónselo, Señor, en el ministerio, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero comenzar esta predicación con un texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y acá el escritor está comparando a nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, Jesús mismo, se está comparando como una planta de uva y compara a sus discípulos como los pámpanos, es decir, como las ramas. Y dice pues que el que permanece en él, o sea, asido al tronco, ¿verdad?, va a llevar mucho fruto. Y dice que sin él nada puede hacer. Cuando un árbol tiene una rama y se quita esa rama del tronco principal, sucede que ella mantiene un verdor por escasas horas o por un día, pero su tiempo está contado. El tiempo está contado de tal manera que esa rama comienza a marchitarse, comienza a secarse. Si esa rama se quita del tronco, ¿verdad?, se seca. ¿Por qué se seca? Bueno, se seca porque la savia que alimenta la rama, la savia que le da vida, deja de fluir hacia la rama y se va a secar. Se va secando paulatinamente hasta llegar a ser un leño, hasta llegar a ser un pedazo de rama seca. ¿Y cuál es el final de ella? Pues generalmente cuando esas ramas se amontonan y se cortan en determinado lugar, una vez seca, la utilizan ¿para qué? Para ser quemada. Bien sea la utilizan para cocinar o para hacer alguna otra cosa. Y si no, la van a quemar porque va a ser un estorbo. Y esto tiene que ver mucho con la vida espiritual, con la vida de cada uno de nosotros. Nosotros hemos venido hablando acá en la iglesia desde hace tiempo, ¿verdad?, de un trabajo en función de para que haya un adelantamiento espiritual. Básicamente las prédicas que ha estado durante la pandemia han sido con la finalidad de hablarle a la iglesia a fin de que podamos caminar hacia una esperanza mejor en el Señor, pero tenemos que ir ganando territorio, tenemos que ir avanzando espiritualmente. Y uno de los principales enemigos que tenemos nosotros en este caminar, uno de los principales enemigos para el adelantamiento espiritual, para la madurez espiritual, es precisamente el enfriamiento espiritual. Cuando la persona empieza a enfriarse, y de hecho no solamente que se empieza a enfriar, sino que muchos lo dicen con su boca, muchos pronuncian y dicen, ay, yo estoy frío, yo me encuentro frío. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, acá hablando de manera personal, nosotros somos su iglesia. Y no debemos olvidar que tenemos un enemigo en común que se llama Satanás el diablo. La palabra dice en 1 Pedro 5:8 que él anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Así que tenemos un enemigo que no lo podemos obviar, que no nos podemos cerrar los ojos porque existe y está haciendo daño. Y en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 nos insta a
a no guardar en nuestros corazones falta de perdón, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a utilizar la falta de perdón o un problema que hayamos tenido en nuestra vida, algo doloroso, o que hayamos sido ofendidos por cualquier persona, y generalmente esto va a llenarse en nuestro corazón de rabia, de rencor, y entonces allí va a comenzar el proceso de las maquinaciones de Satanás en nuestra vida. O sea que Satanás puede usar entre sus maquinaciones la falta de perdón, el resentimiento, una mala interpretación de lo que le dijeron, la rebeldía que hay en nosotros mismos, la envidia, hasta la maledicencia, la manera en que hablamos, la mentira y el chisme. Y esto va a obrar Satanás con la finalidad de que nuestro enfriamiento espiritual llegue a darse en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fuego que fue puesto por la imposición de manos, que es el fuego del Espíritu Santo. Y la palabra enfriamiento en el diccionario significa el descenso de la temperatura de un lugar o un ser vivo. Es como meter una taza de agua caliente en el congelador. Un agua que esté hirviendo, usted no le puede meter el dedo porque está caliente. Pero una vez que la mete en el refrigerador y un tiempo que esté allí, ella se va enfriando hasta el punto de congelarse, de quedarse congelado como una estatua. Y eso es lo que pretende Satanás, el diablo, con cada cristiano. Así que este enfriamiento lo podemos aplicar también a nuestras relaciones personales. Tenemos una relación que es fogosa, que es muy fogosa, y con el tiempo pues se va enfriando hasta que ya no nos provoca ver ni a esa persona, ni tratarla, ni hablarle a esa persona. También puede aplicarse a nuestra vida espiritual. Y en este sentido pues el enfriamiento espiritual es el debilitamiento y disminución de la relación con Dios, que va a causar un alejamiento de las personas del Señor. Eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Esto no es un proceso que aparece de hoy para mañana. Esto es un proceso que lleva su tiempo, ¿verdad? Que va en forma gradual hasta el punto que muchas personas ni siquiera saben que están sufriendo ese enfriamiento. Así que el enfriamiento podemos resumir que espiritual es descuidar el fuego, ¿verdad?, del don de Dios en nosotros, y descuidar poco a poco la comunión que tenemos con Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un proceso, ¿verdad?, que cuando desatendemos las cosas que están en la palabra de Dios, que nos edifican, nos vamos a ir deslizando poco a poco. Proverbios capítulo 24, versículo 33 al 34 dice: un poco de sueño, cabeceando un poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea que es un proceso lento que se viene dando un día, otro día y otro día. El enfriamiento espiritual es un proceso lento y va a comenzar primeramente con el descuido. ¿Con cuál descuido? Bueno, el descuido en las disciplinas espirituales. Un día dejo de orar, otro día dejo de leer la palabra, otro día dejo de meditar la palabra, y con el tiempo comienzo a sentir apatía. Aquí tenemos el segundo síntoma. Comienzo a sentir apatía por las disciplinas espirituales, lo cual se va a manifestar como un desgano, como una falta de hambre, una indiferencia, una falta de interés en las cosas de Dios. Y comienzo poco a poco a dejar de relacionarme con Dios y por ende con los hermanos de la fe. Una característica cuando nosotros nos estamos alejando de Dios es que también nos vamos alejando de las personas que profesan la misma fe. Un día voy a ir a la iglesia, voy a continuar yendo a la iglesia, pero no tengo tiempo de compartir con los hermanos. Y un día comienzo a faltar, un día sí voy, otro no, comienzo a faltar a mis reuniones
dominicales o a mis reuniones semanales. Un día falto a la oración porque empieza a aburrirme, y cuando me llaman por teléfono los hermanos o el pastor me llama para saber de mí, no contesto la llamada porque no quiero que me llamen. Y esto es un proceso de aislamiento. Fíjese, ya vea cómo viene el descuido, viene la apatía, viene el poco a poco, viene el no tengo tiempo para compartir con mis hermanos. Un día comienzo a faltar en la iglesia, un día me comienzo a aislar, ¿verdad? Y si por casualidad hay algún hermano o el pastor o un líder que me hace una reprensión, entonces soy intolerante a ella. Esto es un proceso que puede tardar años. Esto es un proceso que puede tardar meses. Pero sin embargo, aún así continúo congregándome, pero en forma dispersa, ¿verdad? Si un día fui a la oración, pues no, el otro día no voy a la reunión dominical, o si voy un día a la reunión dominical, otro día no voy al discipulado, y así sucesivamente. De manera que comienzo a ir a la iglesia, a mis reuniones, de una manera aleatoria. Un día sí, un día no, ¿verdad? Y comienza, a medida que me voy secando, comienza el aumento de mi queja. Hay otra característica, empezamos a quejarnos que no me quieren, que no me consideran, que no me llaman, o que me llaman mucho, o que no me toman en cuenta, o que me fastidian demasiado, o que la reunión es muy larga, o que la reunión es muy corta, o que el mensaje preparado lo tienen para mí, preparado para mí personalmente para juzgarme, etcétera, etcétera, etcétera. Voy perdiendo el agradecimiento, ¿verdad? Voy perdiendo el agradecimiento con la iglesia, comienzo a sentirme cansado y sobrecargado, y poco a poco empiezo a endurecer mi corazón hacia las cosas de Dios. Ya no quiero saber las cosas de Dios, ya no quiero que me hablen, ya no quiero que me den texto, ya no quiero nada que tenga que ver con Dios. Comienzo a criticar los mensajes de los hermanos, comienzo a fastidiarme las conversaciones de los hermanos, de los líderes de la iglesia, del pastor, y empiezo, este es otro síntoma, empiezo a murmurar. Empiezo a murmurar con los hermanos, empiezo a decirle a los hermanos, ¿verdad?, que no se hacen bien las cosas en la iglesia. Comienzo a sentirme atacado sin fundamento alguno, y todo lo que se hace en la iglesia es un fastidio. Y siempre comienzo a tratar de contaminar a los demás. Ya el diablo viene haciendo un trabajo en mí. Luego comienzo a regresar a las prácticas que había dejado atrás. Si las cosas que he dejado las vuelvo a construir, dice la palabra, transgresor me hago. Entonces comienzo con la mentira, viene la rabia, viene el rencor, viene el licor, viene el compartir con los mundanos, y comienza a perderse el temor a Dios. Y por último, dejo de servir y dar a la iglesia. Me voy. Comienzo a decir, no, yo no voy a ofrendar, no voy a hacer nada, ahí no me siento bien, yo me voy. Y allí ya el diablo, ya a este nivel, ha tomado control de mi mente. Ya el diablo me ha metido en mi mente un poco de basura, ¿verdad? Gálatas 3:1 dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? En otras traducciones dice: ¿quién os embrujó para no obedecer la verdad? Y la palabra fascinar es ¿quién los alucinó? Y esto quiere decir ¿quién los engañó para no obedecer a la verdad? Alucinar es sinónimo de la palabra seducir, ¿verdad? Y ese seducir significa convencer para que tome una cosa por otra, que es lo que comienza a suceder con el alejamiento de Dios. El seducir es persuadir suavemente hacia algo malo. Y este es el proceso que viene haciendo el Satanás en algunas personas. Y por eso el apóstol habla acá de fascinar, de embrujar, de seducir. Y Satanás con sus embrujar, imagínense ustedes la palabra embrujar, significa trastornar las cosas. Entonces es como dijera, ¿quién trastornó el juicio
para no obedecer la verdad. Le trastorna a uno la mente, porque el campo donde trabaja Satanás es nuestra mente y empieza a meternos poco a poco cosas. No vamos a la palabra, no buscamos la palabra, no leemos la palabra y entonces el diablo comienza a hacer sus medias verdades y sus medias mentiras, a hacernos creer que es una verdad absoluta. Entonces, este Satanás, pues con sus sutiles insinuaciones, ¿no?, nos hace creer que no vale la pena dedicarle tiempo a Dios, que no sigamos esperando en Dios, sino que tomemos acción por nuestros medios. Esa es una característica ya de que nos estamos apartando, pues ya Dios se ha tardado demasiado, quizás no te oye en esa iglesia o no está Dios y nosotros tendríamos que decir, al igual que nuestro Señor, decirle, vete de mí, Satanás, quítate, apártate de mí. Eso viene en la mente, eso viene trabajando en la mente. ¿Ves? Aquí no me ponen, aquí no me consideran, aquí se abusan de mí, hacen de esto. Entendiendo que el servicio de la iglesia no es un servicio que tú le das al hermano. El hermano es bendecido, eso es un servicio que tú le das a Dios, es un acto de adoración. Y empezamos a decir, bueno, ¿para qué voy a servir a Dios? Por demás está. Que aprovecha que nosotros guardemos sus mandamientos, su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y tenemos que tener cuidado con lo que comienza a salir por nuestra boca, porque empezamos a maldecir, a mal hablar de Dios y nos metemos en problemas. Comenzamos a quejarnos, nos quejamos de nuestro ministerio, nos quejamos de nuestros líderes, de nuestros pastores y de nuestros consiervos, y no nos damos cuenta de que el principal problema radica en que hemos dejado el primer amor. Hemos permitido que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestro corazón. Así que un cristiano frío es un cristiano desmotivado, es un cristiano apagado, es un cristiano estancado, ya no encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes hacían, y lo peor es que dejamos de darle a Dios lo que Él se merece de nuestra vida. Ya no le entregamos lo que Dios se merece, ya no le damos el primer lugar, no le damos lo primero, sino que le damos de lo que nos sobra. Y así pensamos de esta manera que la mesa del Señor es despreciable. Malaquías 1:8. Un cristiano frío, pues, espiritualmente, no tiene en mente de que Cristo viene, de que Cristo va a regresar. Su mente está en los afanes del mundo, en los placeres y en la diversión. Le interesan más sus propias cosas, sus propios negocios, y no los negocios de Dios. Tampoco le importa la venida de Cristo, no le importa el predicar la palabra, sino que sus ojos están puestos solamente en los tesoros terrenales. Y el resultado de este enfriamiento es que volvemos atrás a una vida peor de la que vivíamos antes de conocer a Cristo. O sea, el postre de estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿A qué hemos sido llamados? Bueno, hemos sido llamados a hacer lo bueno, a hacer lo que Dios nos ha mandado, a bendecir a la persona, a llevar el mensaje de avivamiento. Pero comienza este enfriamiento espiritual, que siempre el final es alejarnos de Dios. Posiblemente no de la iglesia inicialmente, pues podemos seguir congregándonos, hasta podemos seguir sirviendo en los ministerios de la iglesia. Pero nuestro corazón está frío, está lejos de Dios, no le damos importancia, descuidamos las cosas del ministerio, hasta el día en que nos enredamos en la madeja del pecado y terminamos destruidos por las consecuencias de nuestro propio pecado. Ese día, como no hay ninguna protección, como nos hemos alejado de Dios, como no hay palabra que nos proteja, no hay tiempo de oración que nos proteja, no hay nada que nos proteja, pues caemos en nuestro propio pecado y allí somos literalmente destruidos. Ahora, ¿cómo podemos evitar este proceso peligroso
¿verdad?, que usa Satanás, esa maquinación. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Bueno, ¿se acuerdan cuando comenzamos? Cuando estábamos viniendo a la iglesia, cuando teníamos el primer amor, que se nos oía un gloria a Dios, Dios te bendiga, y le hablábamos siempre a la gente de Cristo. Bueno, ahí Dios quiere que volvamos al principio, que de dónde dónde fue que nos desviamos, dónde fue que nos fascinó la mente el diablo, a dónde fuimos que nos desvió de hacer lo que Dios nos exige. ¿Cuándo fue que dejamos de hacer lo que Dios nos demanda? ¿Cuándo le quitamos el primer lugar a Dios? ¿Cuándo ya no tenemos el gozo o el celo de Dios para estar en su iglesia, para estar en las cosas de Él, para estar haciendo las cosas? Que en sí eso es una protección para uno. Cuando nosotros empezamos a apartarnos de esto, se encienden las alarmas. Santiago 4, 7 al 8 dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Es un proceso acá. Es un proceso donde nos humillemos a Dios, que podamos aferrarnos a su palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a declarar palabras sobre nuestra vida y a creerlas, pues estamos resistiendo a Satanás. Y entonces dice la palabra, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El proceso de enfriamiento espiritual es que nos vamos alejando de Dios, hasta el punto que, así como pasa con la cámara, que me voy alejando y no me pueden ver bien, así mismo sucede en la parte espiritual. Nos vamos alejando que ya no podemos ver a Dios. Pero Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, nos demanda que ya dejemos de hacer lo que venimos haciendo, que ya le demos un alto a esto. Pero ¿qué sucede? Que cuando está esta cuestión, el diablo empieza a trabajar nuestra mente y nos olvidamos de llenar nuestra mente, que es nuestro corazón, de palabra de Dios, y entonces empezamos a creer lo que el diablo nos dice y terminamos nosotros aislándonos. Ya no queremos llamar, ya no permitimos llamadas y sabemos, a veces decimos, ¿para qué me va a llamar? Ese me va a llamar para tratarme de convencer. Y pierde la perspectiva. A ti no es que se te quiere convencer, a ti lo que se te está cuidando por el amor es tu vida. Cuando un hermano te habla y te dice algo de parte de Dios, está cuidando es tu vida, está cuidando tu depósito. Pero sin embargo, entonces, tú piensas que te quieren convencer de algo, no sé qué. En el versículo 9 dice, afligido y lamentad y llorad. O sea, esto es tan serio que la palabra nos dice que nos aflijamos por estas cosas. Oye, estoy en peligro de muerte. O sea, de allí a la muerte espiritual es nada. Y de allí es volver no solamente a las cosas que había ya dado por destruidas, sino que comienzo a edificar cosas peores que la de antes. Y entonces por eso es que vemos a veces la gente que cuando se aparta de Dios termina en una situación extrema que viene a ser peor que la primera. Y para concluir dice acá, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es un proceso que nosotros lo hemos visto en algunas personas en las iglesias. Y ya más nunca vuelven a ser igual. Puede que se vuelvan a reconciliar con el Señor, pero ya tiene allí en sus ágape una mancha. Hay una mancha allí. Y créame, para eso Dios nos puso dentro de la iglesia, para que cada uno edificara a su iglesia. Y esto es parte de la edificación de la iglesia. Nosotros no somos una corporación, no somos una compañía anónima, somos un organismo espiritual para llevar en forma espiritual el mensaje de Dios. Y hoy te estoy llevando este mensaje para que recapacites si alguno de estos síntomas que acabamos de hablar acá
están presentándose, ten cuidado. Si tú te reconoces que has tenido descuido, que has tenido apatía, que has ido ahora en las cosas del Señor, bájate la velocidad, va poco a poco, que no tienes tiempo para compartir con tus hermanos, que un día faltas a la iglesia y otro no tiene la mayor importancia, un día te quedas viendo un partido de fútbol, un día te vas a la playa, no, yo hoy me voy a ir a la playa y voy a la iglesia la otra semana, y cuando me hablan o me dicen o me aconsejan, soy intolerante, cuando ya voy de manera aleatoria a la iglesia, cuando comienza a aumentar mi queja, cuando soy desagradecido con la iglesia, cuando endurezco mi corazón por las cosas de Dios, cuando me siento cargado, es una carga venir a la iglesia, cuando comienzo a criticar los mensajes, cuando me siento atacado, cuando comienzo a murmurar, cuando comienzo a regresar a las prácticas antiguas y cuando dejo de dar y servir a la iglesia, ya estoy en las manos de Satanás. Así que revisa esto que te estoy diciendo, porque alguien te fascinó y ese alguien no fue Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.